Bueno, entonces vamos a revisar el tema de trauma craneoencefálico, ¿sí? Y mañana entonces nos tocaría el tema de examen motor y sensitivo, y de una vez hacemos el examen, el repaso del examen integral neurológico. ¿Listo? Mañana prácticamente hacemos 2 clases en una. Mañana sí tratamos de empezar a las 8 en punto para que pues ahí sí tenemos el tiempo para hacer las dos clases. Entonces el trauma craneoencefálico, como ustedes saben, es cualquier lesión física, sí, es producido por cualquier lesión física, obviamente, que nos va a deteriorar la función y el contenido craneal, secundario a un intercambio de energía mecánica de manera brusca, ¿sí? Y aquí tenemos que pueden haber 2 tipos de lesiones en el trauma craneoencefálico. Entonces tenemos que puede haber una lesión inicial, o sea, o primaria, que es en el momento del trauma, ¿sí? Es una lesión, pues obviamente, que se debe al daño tisular o muerte neuronal o otras células del cerebro que son causadas directamente por el trauma, por la lesión física o mecánica, sin importar pues el mecanismo del trauma. Esta, digamos, lesión primaria es la que no vamos a poder cambiar. O sea, el trauma produjo una lesión y esa no se va a restaurar, ¿sí? A pesar de digamos, todo el esfuerzo de la parte de salud, de urgencias, de los médicos, pues no se va, digamos, a cambiar. La lesión secundaria es aquella que ocurre como consecuencia de los procesos iniciados por la lesión primaria, ¿sí? Entonces, el edema cerebral, que las convulsiones, que si no se le dio un manejo adecuado, que si no se le tuvo una buena perfusión cerebral con líquidos, que no se le dio una buena oxigenación al paciente, que no se hizo alguna intervención quirúrgica para drenar algún hematoma, entonces esta lesión secundaria se va a presentar. Digamos, esa lesión secundaria es la que debemos prevenir los médicos y el sistema de salud en la atención del paciente con trauma para que no se dé, ¿sí? Y los pacientes, aparte de que con el golpe tengan la lesión primaria, también además tengan una lesión secundaria. Entonces, esa sí es la que debemos prevenir. Y acá tenemos las lesiones primarias. Entonces tenemos unas que serían focales, como el escalpe, que el escalpe es prácticamente una lesión del cuero cabelludo, se levanta todo el cuero cabelludo, así una parte del cuero cabelludo. Como ustedes se acuerdan, como a los indios antiguamente le decían, les quitaban el cuero cabelludo con un cuchillo, ¿sí? Los enemigos a los demás indios, ese es el escalpe. En el momento del trauma también se pueden producir fracturas, contusiones, ¿sí? Laceraciones en el tejido cerebral y hemorragias o hematomas. Y también puede haber lesiones difusas, como la lesión axonal difusa, que más adelantico la vamos a mirar. Entonces el escalpe, como les decía, es una laceración del cuero cabelludo y puede, como la región del cuero cabelludo es tan irrigada vascularmente, entonces puede producir pérdida considerable de sangre. En los niños puede provocar hasta shock hipovolémico. La conmoción cerebral, debido al movimiento, digamos, de las fuerzas de aceleración en el trauma, el cerebro en ese movimiento puede alterar temporalmente sus funciones, el paciente estar como confuso, como oído, pero no llega a ser tan fuerte como para que haya lesiones evidentes, ¿sí? Esa, digamos, es la conmoción cerebral. O sea, el golpe fue relativamente fuerte, el cerebro queda como aturdido unos minutos o una hora, pero no pasa a mayores. Aquí tenemos las fracturas. Entonces tenemos, aquí está, ustedes ven esta rayita que está acá. ¿Sí ven el cursor mío? Sí, señor. Ahí hay una fractura lineal
¿sí? Produce mucho dolor y mucho edema ahí cerca de la lesión. Aquí tenemos las fracturas deprimidas, entonces las que digamos, se diferencian más de 0,5 centímetros del otro hueso aledaño. Vigilancia estricta, riesgo de infección. Las fracturas lineales pues, no necesitan ningún tratamiento quirúrgico. Las deprimidas en ocasiones sí pueden necesitar tratamiento quirúrgico. Y están las fracturas de base de cráneo, que ahorita la vamos a ver también en mejor detalle. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, produce los ojos de mapache. Es un signo de que hay fractura, digamos, de base de cráneo, sobre todo en la región frontal. Está también la hemorragia en el área retroauricular o signo de Bate, que ahorita se la muestro. Y importante, cuando hay fractura de base de cráneo puede haber epistasis y otorragia. Y puede existir una fístula de líquido cefalorraquídeo que nos va a producir una rinoliquia. Entonces sale líquido claro, que es líquido cefalorraquídeo por la nariz. Una contusión, obviamente un daño de la microvasculatura y produce unas hemorragias pequeñitas que ustedes ven acá, ¿sí? Aquí unas hemorragias pequeñas, entonces serían contusiones hemorrágicas. Se da mucho por el contragolpe, digamos, el paciente tuvo una fuerte desaceleración, se golpeó atrás, el cerebro se mueve, pum, y pega adelante contra las prominencias óseas. De ahí donde se hacen las contusiones. En este sitio que está acá son frecuentes las contusiones porque aquí hay como una prominencia ósea aquí a cada lado. Una laceración, entonces es un daño en la pía madre, ¿sí? Y hay una hemorragia que no alcanza, digamos, a hacer un verdadero hematoma, sino una hemorragia y un edema perilesional. Este se hace cerca a las prominencias óseas, porque ahí donde, digamos, se fija la pía madre en esas prominencias óseas, digamos, las meninges se fijan ahí, entonces se pueden lacerar cuando hay movimiento brusco del contenido cerebral. Y aquí tenemos los diferentes hematomas o hemorragias. Entonces tenemos el hematoma epidural, más que todo es un sangrado arterial donde existe un desprendimiento de la dura madre, que es la primera capa digamos, la capa externa del cerebro, se desprende del hueso craneal y se rompe alguna de las arterias. Una de las más frecuentes es la arteria meningia media, que es la que pasa por el hueso temporal y parte del parietal, ¿sí? Hacia los lados del cráneo. Entonces el hematoma epidural se da mucho con los golpes, cuando viene así de manera lateral en el cráneo. En menores de 2 años es poco común porque esta arteria meningia media no está, digamos, adosada a la tabla ósea. Si ustedes vieron en la anatomía este hueso temporal y parietal, ustedes veían como que era el caminito, un caminito de la arteria meningia media. Entonces, claro, a cualquier fractura del hueso se rompe esa arteria. En cambio, en niños pequeñitos, pues todavía no está ese caminito ahí en la tabla ósea, entonces es más difícil de que se produzcan estos hematomas epidurales. Síntomas: cefalea progresiva y vómito. El hematoma epidural da algo característico, que es que el paciente sea el golpe o el trauma, sobre todo en la región temporal, del lado derecho, al lado izquierdo, el paciente no pierde conciencia al momento del golpe o del trauma, pareciera como que estuviera bien, pero posteriormente empieza, después de unos minutos del trauma, empieza digamos, a declinar su estado neurológico y presenta lo último pérdida de conciencia. Entonces, esos pacientes que después del trauma hacen como una luna de miel, que están bien, entre comillas, y luego se empiezan a deteriorar, muy probablemente tienen un hematoma epidural. Y hay que actuar rápido porque si no se puede herniar el paciente. Luego viene el hematoma subdural. Más que todo, el hematoma subdural lo da el sangrado venoso.
Y también se localiza más frecuentemente en la región temporal. Se dividen en agudos, son menos de 48 horas, subagudos de 2 a 20 días y hematoma subdural crónico mayor de 20 días. Son más comunes que el epidural, pero pues obviamente el pronóstico es un poco menor que el epidural. El epidural tiene buen pronóstico si se drena rápidamente. Queda, o sea, el paciente no queda con ninguna secuela. Pero si no se drena rápidamente, pues obviamente lleva a la muerte del paciente. El hematoma intraparenquimatoso, pues son las mismas que vimos anteriormente, que son las contusiones hemorrágicas, o a veces hematomas pequeños, intraparenquimatosos, raro en niños, se da mucho por golpe contra golpe, como les decía, y puede coexistir con lesión axonal difusa. Sí, por ejemplo, cuando son los golpes en forma de latigazo por aceleración o desaceleración, por ejemplo, accidentes de tránsito. Entonces, ahí en el contragolpe puede producirse hematomas intraparenquimatosos. Y la hemorragia subaracnoidea es la rotura de vasos de la pía madre, es la que está más pegada al cerebro. Entonces, ahí se hace un espacio que es el espacio aracnoideo y ahí pueden aparecer hemorragias subaracnoideas. Estos serían algunos de los síntomas principales que deben tener en cuenta los pacientes con trauma craneoencefálico. Pérdida de memoria, puede ser amnesia pues transitoria, cefalea, muy importante, cefalea intensa. El paciente puede llegar agitado o somnoliento, o el paciente llega pues con pérdida de conciencia. Vómitos en proyectil, convulsiones, diferentes equimosis y hematomas, fracturas, otorragia, hemotímpano. ¿Y cuáles serían los signos de fractura de base de cráneo? Entonces, la equimosis retroocular, que digo, retroauricular, o signo de Battle, la equimosis periorbitaria, ojos de mapache, la rinoliquia, o también otoliquia, otorraquia o hemotímpano, otorragia, que digo que es la hemorragia por el oído, o no se alcanza, digamos, a romper el tímpano y queda la hemorragia atrapada detrás del tímpano, como el hemotímpano, parálisis facial, ¿sí? Porque algunas fracturas del peñasco, por ahí pasa el nervio facial, entonces produce parálisis facial, entonces tener en cuenta, importante ese dato. Aquí tendrían un dibujito donde vemos, por ejemplo, no sé si tenemos otro por acá, donde vemos un hematoma epidural, ¿sí? Pues aquí tenemos como la fractura del hueso, y aquí está la meningia media. Pues se rompió la meningia media y hizo el hematoma epidural en forma de menisco, que es cuando él se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, obviamente empieza a empujar, a desviar la línea media. Aquí está la desviación de la línea media y las estructuras de la línea media. Y puede ocurrir esto: herniación del uncus del lóbulo temporal, se hernia por el tentorio del cerebro. Esta es la tienda del tentorio, ¿sí? Entonces se hernia. Aquí puede comprimir el tercer par, por eso puede tener midriasis, ¿sí? Del mismo lado del hematoma ipsilateral, y tener parálisis del tercer par. Aquí puede oprimir el tercer par. Entonces, digamos, la midriasis de un lado, de donde está el lado del hematoma, puede ser un signo ominoso de que hay que drenarlo urgente ese paciente, porque si no, ahí ya produce la herniación cerebral en el agujero magno, esta que ven acá, y ahí sí puede causar la muerte con las dos herniaciones. Aquí, como vemos, entonces hay una desviación del tallo cerebral, ¿sí?
compresión de la arteria cerebral posterior, acá en el polígono de Willis. Entonces puede dar síntomas visuales también. Este es un hematoma, estos son otros tipos, otras clases de hematoma que son importantes tener en cuenta. El hematoma subfrontal, este que vemos acá. Sí, cuando son de un trauma frontal muy, digamos, localizado, puede producir desorientación del paciente, anisocoria, que también una pupila más dilatada que la otra. También tenemos los hematomas epidurales, todos estos son epidurales. Epidurales siempre deben hacer una curvita hacia adentro, ¿sí? O sea, este sería convexo, ¿sí? El otro sería cóncavo. Y este sería un hematoma de la fosa posterior. Entonces sería el cerebro, son poco frecuentes y sobre todo tiene que ser, mira, aquí un golpe en la región occipital que alcanza a producir esta fractura, esta pequeña fractura. Estos hematomas en fosa posterior producen signo meningio, entonces se denomina meningismo, porque pues no es un signo meningio por infección, sino por trauma, signo meningismo. Aquí tenemos las fracturas del peñasco, entonces ustedes saben que esta partecita del hueso temporal se llama el peñasco y pueden tener dos tipos de fractura, una que es longitudinal, que atraviesa, digamos, el peñasco de manera longitudinal, esta es la dirección del peñasco, y otra que es una fractura transversal, que atraviesa el peñasco. Pues aquí están en el gráfico. Ustedes ven cómo, pues ahí están parte del nervio facial, entonces puede afectar parte del nervio facial. Entonces aquí tenemos la longitudinal, esta que es así, es la más frecuente. Y el órgano afectado es el oído medio, entonces por eso puede producir una hipoacusia de transmisión, a diferencia del transversal, que puede afectar el oído interno, es una hipoacusia de percepción. Importante en la parte del tímpano, porque pues ese sí tiene más, digamos, más chance de revisar de manera rápida. Entonces, si el tímpano roto o otorragia, quiere decir que es más longitudinal, ¿sí? Porque atraviesa preciso por el tímpano. En cambio, la transversal, si ve el tímpano, el tímpano está íntegro, pero se ve lleno de sangre adentro, entonces es más de que tuvo una fractura más transversal. Y miramos el séptimo par. ¿Sí? En los longitudinales es muy rara la parálisis facial, pero en las transversos, en las fracturas transversas, que es esta que está acá, ¿sí? Aquí sí se lleva el nervio en la parte periférica del nervio facial, entonces produce parálisis del séptimo par. El transverso también presenta vértigo, ¿sí? Y puede presentar nistagmus hacia el lado sano, hacia el lado donde no fue el golpe. En cambio, el longitudinal pues no tiene ni vértigo ni nistagmus. Si vemos otoliquia, ¿sí? O otolicorrea, entonces es más de longitudinal, de tipo ótica. Y si vemos rinoliquia, o sea, más de la parte nasal, entonces es transverso. ¿Sí? Digamos, son las características de las fracturas del peñasco, ¿no? ¿Sí están escuchando o perdieron la voz mía? Lo escuchamos, doctor. Bueno, me avisan cualquier cosa o me ponen un mensaje o algo si me pierdo. Aquí tenemos los ojos de mapache, ¿sí? En esta figura de Néter. El signo de Batle, que acá en la región del peñasco. Entonces, mire, el signo de Batle nos va a decir, obviamente, mira, aquí está, que es una fractura de peñasco, ya sea longitudinal o ya sea transversal. ¿Sí? El signo de mapache me va a decir que hay una fractura en la base del cráneo, pero sobre todo en la región frontal.
Y tenemos la rinorrea o rinoliquia, otorrea o otoliquia. Signo de mapache, signo de Batle, signo de Batle, y acá tenemos cómo se ve el tímpano en el hemotímpano. En niños, a veces es más difícil sospechar hematomas por los síntomas. Entonces, por los niños pequeñitos, los niños menores de 2 años, como ellos tienen fontanela permeables en los menores de 2 años, entonces, digamos, el sistema nervioso central puede tener cierta maniobralidad, o sea, puede aumentar la depresión intracraneana, pero la fontanela digamos, no la deja o sea, la fontanela hace que esta presión pueda ser mucho más alta sin producir síntomas. ¿Sí? Entonces, estos niños pueden tener llanto débil solamente, palidez y tener un hematoma intracraneal. Obviamente, si ya tiene vómito incoercible o tiene una convulsión de tipo focal, entonces ya vamos a estar más, digamos, atentos a que haya un hematoma. Y en niños mayores de 2 años, pues ya es similar al adulto. Como ya no tienen fontanela, entonces cualquier hematoma pequeño que aumente la presión intracraneana, pues no va a producir síntomas. ¿Sí? Cambios pupilares, hemiparesia, signos neurológicos de focalización, etc. Doctor, perdón, ¿Sí? ¿cómo es lo del vómito, el anterior diapositiva, el vómito incoercible? Que es un vómito en proyectil, ¿sí? Y que no se, o sea, es un vómito, porque a veces después de un trauma la persona puede quedar un poco confusa y digamos, hay una conmoción. Digamos que el trauma fue duro, pero no pasó mayores. Entonces el cerebro hay una conmoción, se mueve y queda como aturdido. En ese cerebro aturdido puede presentar el paciente vómito, ¿sí? Un vómito, pero un vómito que viene como de náusea. Entonces una náusea, un vómito suave, que pues, vómito de pronto saliva o solamente, ¿sí? En cambio el vómito incoercible o vómito en proyectil, que es fuerte, sale duro y tiene varias veces, o sea, sigue vomitando, ¿sí? Un niño que después de un trauma craneoencefálico suave, en ocasiones hace un episodio de vómito y no más, no tiene mayor problema. Pero si sigue vomitando, ahí es donde viene, digamos, el signo de alarma. Aquí tenemos el mecanismo del daño axonal difuso. Entonces, como ven acá... Doctor, Angie y Norberto están tratando de entrar, es que han tenido problemas para poder ingresar. Oh, no. Ay. Norberto. ¿Dónde está Angie? Listo, ya los acepté. Está bueno el sistema ese en sala, mire. Llegan tarde y no pueden entrar. Bueno, este es el mecanismo del daño axonal difuso. Entonces, tenemos las fibras de los axones. Entonces, usted sabe, la sustancia blanca está conformada de axones que van hacia la médula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A haber un movimiento de aceleración, desaceleración. Estos axones se estiran máximo, ¿sí? Se estiran hasta pasar de lo máximo y se pueden romper. Esto es lo que pasa en el daño axonal difuso. Se rompen los axones, que pueden ser rupturas localizadas o puede ser una ruptura ya difusa y digamos el pronóstico más reservado. Entonces hay una elongación de la fibra de los axones por la aceleración de esta aceleración brusca, que obviamente le imprimen unas fuerzas angulares y rotacionales al cerebro, se rompen y pues, producen coma, ¿sí? Daño axonal difuso. Aquí vemos un cerebro normal. Aquí vemos qué pasa con una aceleración rápida. Y acá vemos qué pasa cuando se desacelera, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que sucede. Entonces el cerebro, como es una masa que es pues, relativamente blanda, se puede
haber un cizallamiento, por ejemplo, del cuerpo calloso, entonces ahí van axones, entonces se rompen, o de la cápsula interna, ¿sí? O también subcorticales. Las fuerzas inerciales llevan a un cizallamiento, compresión y estiramiento de la sustancia blanca, llevando a deformaciones de tejido y finalmente lesión axonal difusa. Bueno, aquí pasamos a las lesiones secundarias, que son las que nosotros podemos prevenir. Entonces, por ejemplo, si el paciente llega muy tardíamente a un servicio de urgencias, ¿sí? O si llega a urgencias y no le prestamos atención a los líquidos, entonces hay una hipoperfusión cerebral. Esto pues aumenta la hipertensión intracraneana, ¿sí? Y esta por sí disminuye, pues disminuye también adicional por el gasto cardíaco. Entonces tenemos que tener una buena tensión arterial que nos perfunda el cerebro. Si tenemos edema, también nos disminuye la perfusión, o vasoespasmo de algunas regiones del cerebro, pues nos disminuye la perfusión a esas regiones. Si no le colocamos oxígeno, entonces el paciente entra en hipoxia y nos va a hacer mayor lesión. O si llegamos y le colocamos muchos líquidos, también podemos hacer una lesión de reperfusión. Los medios inflamatorios que se pueden estar activando por las lesiones también nos puede producir lesión secundaria. Entonces, por eso se pueden colocar antiinflamatorios. En el trauma craneoencefálico severo se coloca dexametasona. Y tenemos un trastorno electrolítico, digamos, si se nos baja mucho el sodio, por ejemplo, 120 y pico, y luego lo corregimos muy rápido, lo llevamos a 135, 140, puede producir una mielinolisis póntica, o sea, hay un trastorno electrolítico que nos va a lesionar el puente cerebral o protuberancia y el paciente puede quedar en coma todo el tiempo. Entonces, también si tenemos un trastorno electrolítico, tenemos que corregirlo, pero no bruscamente, sino suavemente. Y un trastorno ácido básico también corregirlo. Sin una excesiva liberación de neurotransmisores excitatorios, pues ese va a ser el mecanismo de la convulsión, pues hay que darle medicamentos anticonvulsivantes en ocasiones antes de que convulsionen, o sea, de manera profiláctica. Entonces, como les dije, el accionar del médico va enfocado a impedir la producción de este daño secundario y, obviamente, prevenir destrucciones de áreas no lesionadas al momento del trauma. Y el pronóstico dependerá en gran parte de la pertinencia y rapidez de las acciones que se toman para prevenir estas lesiones. Ya habíamos hablado de manifestaciones clínicas que puede ir desde un paciente totalmente asintomático hasta manifestaciones agudas, cefalea, vómito por hipertensión endocraniana, alteración de la conciencia. Doctor, qué pena, en un niño que es asintomático, aparte del vómito, ¿qué me puede llevar también a sospechar de que sea una hemorragia? El mecanismo del trauma. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a mirar, creo que más adelantico está, digamos, si es un trauma en niños pequeños, si digamos es un trauma que se cae de más de 90 centímetros, por ejemplo, si se cae de la mesa del comedor o de la silla que ellos le ponen para comer, tiene más riesgo de que así esté asintomático, tenga alguna lesión, entonces amerita hacerle un TAC. ¿Sí? En los adultos, ahorita creo que es más de 1,5 metros. Por ejemplo, si un niño se cae de la cama, pues la cama casi está como a 30, 40 centímetros y se hace un chichote, o no se hace ningún chichón y está totalmente asintomático, pues no hay necesidad de hacerle ningún TAN ni ninguna imagen porque es poco probable que tenga, ¿sí?, lesiones. Y se presentan algunas crisis disautonómicas, entonces tenerlas en cuenta. El paciente puede hacer fiebre, hipertensión arterial, hipersalivación, midriasis, taquipnea, espasticidad y posturas de hiperextensión. ¿Sí? Tenerlas en cuenta, crisis disautonómica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver a una persona con trauma craneoencefálico? Entonces, lo que les decía, determinar las circunstancias específicas del trauma. Cayó de la hamaca, si se cayó de la cama,
y más o menos preguntarle, bueno, la cama cuántos centímetros tiene del piso, es alta, es bajita, la hamaca estaba alta, estaba bajita, o si se cayó de un segundo piso, y en qué lado de la cabeza se golpeó, si lo lograron detectar, eso también es importante. Porque a veces ellos llegan con varios hematomas en el cabelludo, o de pronto con heridas en cuero cabelludo, tanto en el lado frontal como en el lado parietal. Pero el golpe principal debe ser en algún solo lado. Entonces, preguntar a los papás si fue golpe parietal, pues más chance de que haga hematomas. Factores bueno, también determinar si fue un accidente de tránsito, la velocidad, ¿no? La velocidad que iba. Si en el accidente si tuvieron muertos, pues es muy probable que nuestro paciente también tenga una lesión importante intracraneal. Identificar factores predisponentes, digamos, si el paciente venía tomando fármacos depresores del sistema nervioso, si tenía anticonvulsivantes, si era epiléptico, entonces un trauma, así sea leve, le puede facilitar una convulsión, y entonces no quiere decir que sea una convulsión por el trauma, sino que el paciente ya tenía epilepsia. Entonces hay que preguntarle eso a los familiares. Si tuvo pérdida de conocimiento al momento del trauma o después del trauma, minutos, horas después, para mirar si fue un hematoma epidural, náusea, vómito, cefalea, actividad convulsiva postraumática. Y le vamos a aplicar la escala de Glasgow para mirar la conciencia, la alteración de conciencia. Entonces, ustedes saben que acá miramos la respuesta verbal o apertura pues ocular, también se le puede llamar. Tenemos la de adultos y tenemos la de niños, que los niños pues no nos van a responder, ¿sí? Sobre todo a niños lactantes. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene apertura ocular espontánea, pues le ponemos un 4. Si el niño también tiene apertura ocular espontánea, pues tiene un 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados, pero lo llamamos y él abre los ojos, pues sería un 3. Si el niño también, cuando pues, escucha una voz, abre los ojos, pues le ponemos 3. Si lo llamamos, pero no responde, y si le estimulamos con algo que le produzca dolor, puede ser en el esternón, en alguna extremidad, y el paciente ahí se hace apertura ocular, entonces le colocamos 2. Al niño también le podemos aplicar dolor, y si abre los ojos, le colocamos 2. Y si definitivamente ni siquiera el dolor abre los ojos, entonces le colocamos 1. Y si el niño pues, no tiene tampoco respuesta, le colocamos 1. ¿Sí? Esa sería la apertura ocular o respuesta. La respuesta motriz. Entonces nosotros le preguntamos al paciente, levante una mano, levante el pie, mueva los dedos del pie, entonces obedece órdenes y hace el movimiento que le indicamos, tenemos 6. Si vemos que el niño está sin el niño lactantico, pues no le vamos a decir mueva una mano porque no la va a mover. Pero si vemos que los movimientos son espontáneos y simétricos, pues también le colocamos un 6. El paciente no nos obedece la orden de mover la extremidad que le pedimos, pero sí localiza el dolor, ¿eh? O sea, se lleva la otra mano a donde le estamos haciendo el dolor, entonces le colocamos un 5. Si el niño retira la extremidad al tocarlo, le colocamos un 5. Al tocarlo, esta vez al tocarlo, el paciente retira por dolor, o sea, no lo localiza con la otra mano, pero sí retira el brazo donde le estamos haciendo el estímulo, le colocamos 4. El paciente también nos retira, pues cuando le hacemos un estímulo doloroso en el brazo, colocamos 4. El paciente está en una posición de decorticación, que es una flexión de miembros superiores. Ahorita lo vamos a ver. Es 3. Si el niño lo vemos en una posición de flexión anormal, 3. Si está en una extensión anormal de cerebración, 2. Si el niño también está en una extensión anormal, 2.
Y si no tiene respuesta, ninguna 1 y sin respuesta 1. Vamos a ver ahorita un muñequito con esas flexiones. Y aquí tenemos la respuesta verbal. Preguntamos al paciente si dónde vive, quién es, y pues están orientados en las 3 esferas, le ponemos un 5. Si el niño balbucea, chat, tiene buen contacto visual, le colocamos 5. Si el paciente está desorientado, le colocamos un 4. Si el niño tiene llanto, no hace balbuceo ni charla, le colocamos 4. Si el paciente dice palabras inusuales, las que no no le estamos preguntando eso y contesta otra cosa, le colocamos 3. Si el niño está con gritos, con llanto por dolor, le colocamos 3. Si el paciente produce sonidos que no comprendemos, sonidos incomprensibles, colocamos un 2. Quejido por dolor, 2. Y si no responde 1, y si no responde es 1. ¿Sí? Entonces, digamos, esta respuesta verbal es la que más cambia el grupo, por ejemplo, entre los niños y los adultos. Entonces, acá tenemos un muñequito que está acá para pasar. Doctor, qué pena, es que hay una compañera que estaba acá en la clase y se le cayó el internet y ya volvió, entonces está esperando que la acepten. A ver, ¿dónde está? Mayra. Sí. Listo. Entonces, mira, aquí estamos evaluando la escala de coma de Glasgow. Apertura ocular espontánea, 4. ¿Ven? Apertura ocular al llamado, 3. Al dolor, 2. No responde, 1. ¿Sí? Esta es de 1 a 4. La respuesta motora. Entonces uno le pregunta al paciente, muéstrame 2 dedos. Y el paciente le muestra 2 dedos, entonces listo. 6. Digamos, uno le va a abrir el ojo y el paciente se lleva la mano hacia el ojo, o sea, localiza. 5. Acá le toca un dedo y por ejemplo, le hace un estímulo doloroso, un estímulo en un dedo. Y él no localiza con la otra mano, pero sí retira esta mano, de retirada, 4. Y esta es la posición flexora, que es 2, que es de decorticación. Y esta es la posición extensora. Bueno, este le coloca 3 puntos de posición extensora o decorticación. Entonces, sí ve como las manos están torciditas, acá estiradas, pero las manos torcidas, y se le coloca un 2. Ninguna respuesta, 1. Y la respuesta verbal, entonces acá le pregunta en qué año estamos. El paciente le dice sí, el año, hasta que dice el nombre y todo. Entonces está orientado, entonces 5. Si le dice otro año, está confuso, entonces le coloca 4. Si contesta algo inapropiado, otra palabra, entonces le coloca 3. Si hace gruñidos de algo incomprensible que no se le entiende nada, se le coloca sonidos incomprensibles, 2. No responde, 1. Entonces acá tenemos, pues, si sumamos todo, entonces, como ustedes ven, la puntaje mínimo es 1. Entonces, 1, 1, 1 sería 3. Entonces el grado va desde 3 a 15. Ahorita miramos la severidad. Este es muy importante, este dibujito, porque aquí podemos ver el pronóstico. Es, digamos, lo que tenemos que evaluar en el paciente. Entonces, para ustedes que están en la edad, entonces a mayor edad, peor pronóstico. En niños pues tiene mejor pronóstico, o en jóvenes. Las pupilas, si hay anisocoria, o sea, una pupila midriática, obviamente peor pronóstico. Podemos hacer en los pacientes el test calórico con agua fría. ¿Sí? Entonces colocamos aquí como está en una jeringa, agua fría. Y el paciente no me mueve los ojos para ningún lado. Pobre pronóstico.
Normalmente cuando uno le aplican agua fría en el tímpano de un oído, los oídos automáticamente se mueven hacia el oído irrigado con el agua fría. ¿Sí? Entonces esto está normal. Es buen pronóstico. La posición de descerebración tiene peor pronóstico que, obviamente, un paciente que le localice el dolor, ¿sí? O por lo menos, ¿sí? Y estos serían los potenciales evocados auditivos. Entonces, por ejemplo, pues acá no sale el potencial y acá sí sale el potencial. El potencial tiene que tener 5 ondas. Una onda a nivel de cóclea, una onda a nivel, digamos, van al tallo cerebral, cuerpos geniculados. Y entonces, si tiene las 5 onditas, está normal. Y obviamente, pues si tiene algún hematoma, sobre todo subdural como este, tiene mal pronóstico a que si está normal. ¿Sí? Y acá está la clasificación. Entonces, obviamente, 15, Glasgow de 15 normal, trauma craneoencefálico mínimo. Entre 3 y 14, un trauma craneoencefálico leve. Entre 9 y 12, trauma craneoencefálico moderado. Y menor de 8, severo. Por eso se dice que hay una sigla que es trauma craneoencefálico menor de 8, y menor de 8 hay que intubar el paciente. ¿Sí? Y obviamente, pues el examen grande para el trauma craneoencefálico, pues es el TAC de cráneo. TAC de cráneo simple, ¿no? Sin contraste. En fase, pues al inicio, las primeras horas o el primer día no hay necesidad de contraste. De pronto se le hace un TAC de contraste, pero si necesita un control después. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el TAC? Obviamente diagnostica la naturaleza, localización y extensión de la lesión primaria. Identifica lesiones que pueden generar lesión secundaria. ¿Sí? Y hacemos un pronóstico neurológico. Entonces, pues aparte de nuestro examen neurológico, que ustedes deben salir acá duchos, pues el TAC es la otra medio diagnóstico importante en el trauma craneoencefálico. Entonces aquí tenemos, ahora sí, ¿qué hematoma sería este? Epidural. Epidural. Muy bien. Mire cómo desplaza la línea media. ¿Qué hematoma será este? Se quedaron dormidos. ¿Este cómo se llama? Epidural. Mire este. ¿Cómo? ¿Subdural? Sí, entonces es como una media luna, ¿sí ven? Esta es la lunita. Sería como... Doctor, qué pena, ¿cómo diferencia uno? O sea, ¿qué criterios son para clasificarlos? ¿Para clasificarlo? ¿Cómo? Sí, ¿qué criterios son para clasificar en que una es subdural y la otra epidural? Pues la verdad, yo no sé. La forma. Ustedes ven cómo el hematoma epidural hace un abombamiento, ¿sí? Hacia adentro. En cambio, el subdural no hace abombamiento hacia adentro, sino hace un abombamiento de media luna. ¿Sí? Si miramos esta línea interna, sería convexa. Si miramos esta línea interna, sería... Ah, no, al revés, ¿no? Esta sería convexa y esta sería cóncava. ¿Sí? El epidural casi nunca compromete digamos, toda la extensión del lóbulo frontal, parietal, occipital, casi siempre se queda en un solo lóbulo, por ejemplo, este es temporoparietal. En cambio, el hematoma subdural, sí se puede regar en más de un lóbulo, ¿sí? Entonces, esa otra característica. Pero uno mirándolo ya lo saca. ¿Y este qué sería? Miren. Pues rompe la pía madre. La pía madre es esta telita que está adosada al cerebro. Entonces luego viene esto gris que es el espacio subaracnoideo, entonces se rompe alguna cosita acá adentro y se acumula sangre en este espacio subaracnoideo. Sangre tanto afuera, pero es muy frecuente que se acumule acá, hacia la base del cerebro, ¿sí?
porque ahí hay muchos vasos, el polígono de Willis, vasos pequeños. Entonces ahí las hemorragias subdurales son muy parecidas a esta porque pues fue un paciente que tuvo trauma. Pero esta también se ve igual, por ejemplo, un paciente que se le rompe un aneurisma. Los aneurismas se localizan muy frecuentemente acá en el polígono de Willis, ¿sí? Entonces, cuando se rompe un aneurisma, entonces produce una hemorragia subdural. Se llena todo el espacio subdural. En cambio, acá tenemos la dura madre, ¿sí? Que es la que está adosada al hueso, que es la que se separa cuando está el hematoma epidural. Entonces, acá tenemos una hemorragia ya, esta sería una intraparenquimatosa. Y esta sería la hemorragia del espacio subaranoideo, ¿sí? O hemorragia subaranoidea. Listo, entonces acá tenemos las indicaciones de realizar TAC. Entonces, si el paciente está en estado de alteración de conciencia, si tiene signos de focalización, TAC. Cefalea persistente, TAC. Vómito en varias ocasiones incoercible, TAC. Convulsión, TAC. Tiene signo de mapache, signo de Batle, signo de alguna fractura de base de cráneo, TAC. Usted tocó el cráneo y se le hunde, TAC. Le metieron un tiro o una lesión penetrante, TAC. La fontanela del niño bombada, TAC. Glasgow menor de 8, TAC. Las pupilas están asimétricas, mayor, es más, aquí es desde 0,5, pero bueno, mayor de, ¿qué digo? Están asimétricas, mayor de 1 milímetro, TAC. Lo normal es que se puedan estar, normalmente las pupilas tienen una simetría entre 0,5 milímetros hasta 1 milímetro. Disminución en 3 puntos de la escala de coma. Entonces, pues, mire, esta es importante. El paciente llegó con 15 de Glasgow, ¿sí? Pero a la hora usted volvió y lo evaluó y a la hora le dio, sería 12, o sea, 3 puntos menos. Entonces, a un TAC, porque quiere decir que el paciente de pronto está haciendo un hematoma epidural. Es hemorrágica, ¿sí? También hay necesidad de un TAC. Por ejemplo, el paciente es un paciente que es hemofílico, ¿sí? O un paciente que está tomando anticoagulación, un viejito de pronto con problemas cardíacos que está anticoagulado y se le da un golpe así sea suave en la cabeza, hay que hacerle un TAC porque tiene más chance de que sangre. Acá aquí le voy a mostrar algunas imágenes ya para terminar, porque el trauma craneoencefálico en ocasiones puede venir con lesión de la columna cervical, ¿sí? Por el mecanismo de trauma. Entonces acá vemos cómo hay diferentes, por ejemplo, si hay un golpe, sobre todo acá en las vértebras. Entonces acá, mire, la fractura de la vértebra puede comprimir la arteria vertebral y todo esto queda pues isquémico. Ahí está el síndrome de la arteria espinal anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una pérdida bilateral de la fuerza, ¿sí? Y de la sensación del dolor, porque aquí va la sensación del dolor. Entonces, tiene pérdida bilateral de la fuerza y de la sensación del dolor. Este sería, por ejemplo, el síndrome de cordón central. Entonces, hay una hemorragia aquí a nivel central de la médula que involucra estos tractos que van por acá. ¿Sí? Entonces puede tener pérdida de la sensibilidad al dolor, algo de pérdida de la disminución de la fuerza, ¿sí? Pero pues no llega a ser parálisis como tal. Esto sería el dibujito donde nos muestra las diferentes, para repasar anatomía. Entonces tenemos la arteria espinal anterior, tenemos los cordones posteriores,
grácilis y cuneatus, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Entonces, acá tenemos los tractos córtico-espinales laterales, que son eminentemente motrices, ¿sí? Y tenemos el tracto espinotalámico lateral, que es el que nos lleva a sensibilidad de dolor y temperatura, ¿sí? ¿Listo? Estas fibras se decusan antes de ascender, o sea, se decusan de una vez. Las de los tractos espinolaterales. Y el motor sí se decusa arriba, ¿se acuerdan? En el bulbo raquídeo. Entonces tenemos el síndrome de corte central, listo ya, el síndrome de arteria espinal anterior, y tenemos acá el síndrome de Brown-Séquard, que se compromete una hemimédula. Entonces hay una pérdida de la función motora y de la parte propioceptiva, de la posición, y pérdida del dolor, ¿sí? En el lado opuesto. Entonces acá tenemos el síndrome de Brown-Séquard, que hubo una lesión, un disparo, y el disparo afectó, digamos, solo media parte de la médula. Y acá tenemos el síndrome de columna posterior, que es poco común. Entonces hay una pérdida de la función motriz, la función motriz y la sensación al dolor están preservadas porque están acá, ¿sí? En estos dos núcleos. Pero la posición, que es la propiocepción, la sensibilidad de posición, la propiocepción, se pierde. Entonces uno le puede hacer los ejercicios que nosotros hacíamos con los primeros grupos, que era evaluar la propiocepción. Entonces, por ejemplo, la maniobra talón-rodilla, entonces uno le pide al paciente, tóquese la rodilla derecha con el talón izquierdo. Entonces, con los ojos cerrados, obviamente. Entonces, eso quiere decir que está integrado espacialmente, quiere decir que están integros los cordones posteriores. Este sería un mecanismo de trauma, ¿sí? Donde hay una dislocación C5, C6. Entonces acá hay un desnudamiento, ¿sí ven acá? De la columna por el mecanismo del trauma. Entonces obviamente acá puede haber una lesión, muy probablemente una lesión de médula espinal. Este es otro mecanismo de trauma. Entonces, por ejemplo, el paciente se tira a una piscina. Es un mecanismo vertical y hay aplastamiento de vértebras. Entonces, cuando hay aplastamiento de vértebras, puede ingresar al canal medular y producir acá compresión medular. Entonces, acá vemos el aplastamiento de esta vértebra, ¿sí? Aplastamiento de las vértebras. Este señor también entonces sale disparado y se choca de manera vertical acá con una piedra. Entonces, también es el mismo mecanismo de este que se clavó en la piscina. Este es uno de los frecuentes, digamos, en las personas de edad, que se hizo. Que van a un baño o se resbalan y se caen. Y entonces hay un estiramiento acá, una hiperextensión del cuello. Y al haber hiperextensión del cuello, obviamente puede hacer una ruptura. Entonces, por ejemplo, este que está acá puede producir el síndrome medial, ¿sí? Que es este que está acá de la médula. Entonces acá tenemos una hiperextensión. Y acá no se alcanza a ver aquí bien el fragmento del disco. Se comprimió. Bueno, eso sería todo lo de trauma craneoencefálico. Algunas preguntas, todo está bajo control.